Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Labarreta. En esta cápsula vamos a hablar un poco de los enfoques que existen para examinar o aproximarse a las organizaciones dentro de lo que es la administración. Entonces, hay varias teorías o enfoques que de alguna manera permiten entender por qué se forman o cómo funcionan o por qué funcionan de ciertas maneras las organizaciones. Hay toda una disciplina que se dedica a esto, que se llama así teoría de la organización, que es una subárea dentro de la administración y que de alguna manera dio lugar a gran parte del conocimiento que existe hoy en día. Ese conjunto de conceptos que de alguna manera tratan de abordar las organizaciones es muy extenso y obviamente no lo vamos a poder ver en esta cápsula. En esta cápsula vamos a ver aquellos enfoques que nosotros consideramos los más importantes, los que de alguna manera tienen una relevancia mayor para entender a las organizaciones hoy en día en la administración moderna. Bueno, vamos un poco a eso. Entonces dijimos que las teorías de la organización son una forma de entender, de alguna manera, de buscar una simplificación de un fenómeno que es complejo como es una organización y tratar de aproximarse a ella, de aproximarse respecto a sus partes, sus componentes, de por qué existen y de cómo funcionan estas organizaciones. Hay distintos tipos de enfoques. Nosotros vamos a hablar, reitero, de aquellos que se utilizan más y que creemos que tienen una mayor de aplicabilidad dentro de lo que es la administración, y de hecho al final vamos a hablar de un enfoque que de alguna manera busca integrar estas distintas perspectivas. Entonces, vamos a comenzar por la teoría general del sistema, después vamos a hablar de algunos enfoques económicos, algunos de ellos ustedes probablemente los han visto o los verán en materias económicas, en cursos de economía. Vamos a hablar un poco de los enfoques sociotécnicos, vamos a hablar del enfoque estructural, que está muy presente hasta el día de hoy en las organizaciones, y también vamos a hablar de este enfoque integrador que tiene una mayor vinculación con lo que es el management o la administración. Bueno, el primero de ellos es la teoría general de sistemas, quizás el más holístico, por eso comenzamos por este. Holístico en el sentido que tiene dos características holísticas. Una, que examina el todo de la organización, busca examinar la organización en su completitud, pero también es holístico en el sentido de que sirve para examinar distintos tipos de sistemas que están en nuestro mundo. O sea, sirven para examinar sistemas como, por ejemplo, una organización, como un ser humano, como un animalito, como una planta, como una máquina, como el sistema solar. Los distintos sistemas que de alguna manera forman parte de nuestra existencia pueden ser examinados por esta teoría de sistemas y por eso es ese nombre de teoría general de sistema. Entonces, el elemento principal de la teoría de sistema, teoría general de sistema, es que un sistema es más que la suma de las partes. O sea, dicho de otra manera, si es que uno viera como un rompecabezas. El rompecabezas desarmado, que es un conjunto de partes, ¿cierto?, que están en una caja, es un conglomerado de pedacitos de cartón pintado que no tienen ningún significado. Pero cuando se integran y interactúan de una cierta manera, es decir, cuando se arman, ¿cierto?, se produce una cierta interacción, que en este caso la hace una persona, ¿cierto?, externamente, que pone su inteligencia y la junta, ¿cierto?, y además pone energía para juntarla, mueve físicamente las piezas y la logra ordenar y que hagan interactuar de una cierta manera, ese conjunto de partes ya pasa a ser un sistema. Un sistema menos complejo, un sistema más sencillo, que básicamente solamente tiene una cierta ordenación física, ¿cierto?, y que se juntan, pero es un sistema. Entonces, si ustedes se fijan, si uno sacara una parte en particular de la caja, no sabría qué es lo que hay en todo el resto. Supongo que justo sacan una parte celeste, no saben si es mar, no saben qué es lo que es, ¿cierto? Pero cuando ven todas las partes interactuando entre sí, esas partes interactuando es mucho más que la suma de las partes, hay una energía detrás. Ahora, este es un sistema sencillo. Ahí en la diapositiva aparece un sistema un poquito más complejo, que es, por ejemplo, un armario. Obviamente que un armario está compuesto, o estante, ¿cierto?, está compuesto por una serie de repisas, una serie de tablas que se juntan, que se unen, tornillos, etcétera. Pero para que eso sea un estante, tiene que ordenarse de una cierta manera. Yo podría ordenar esas mismas tablas de una manera distinta, como a veces pasa cuando uno va a armar algo de los muebles que compran, que se yo, en los home centers, de repente no le quedan exactamente como estaban en las instrucciones. Eso es porque lo armó mal. Si es que uno lo arma bien, eso significa que las interacciones se producen de acuerdo a lo que estaba planeado, ¿cierto? Ese sistema va a funcionar tal como planeado, para, por ejemplo, guardar las cosas, los libros, o poner un televisor o lo que fuere. Pero para eso se requiere nuevamente energía para ordenarlo de una cierta manera. Entonces, nuevamente el sistema es distinto que
que las partes. Ahora, hay sistemas más complejos aún, porque ustedes me dirán, bueno, un armario, un estante, sí, sí, hay una cierta interacción, pero no es lo mismo, por ejemplo, que una máquina o un auto. Un auto también es un sistema que, fíjense que los neumáticos, la carrocería, el chasis, el motor, los distintos aspectos que conforman un automóvil, conforman un sistema que es más complejo aún que este armario estante. Las interacciones son más dinámicas, incluso hay fuerza, hay movimiento, hay una serie, en el caso del automóvil se tiene que consumir algún tipo de energía, solar, o eléctrica, o a combustión, o a vapor, dependiendo de qué tipo de vehículo sea, ¿cierto? Para que este vehículo de alguna manera genere movimiento y ande, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de un sistema más complejo. Normalmente los sistemas más complejos, la complejidad está dada por la cantidad de partes y por el tipo de interacciones que se producen, pero en este caso además aumenta la complejidad en la medida que uno los considera como abiertos, ¿ya? Los sistemas cerrados en general no interactúan con el medio y tienden a tener un poco menos de complejidad. Es cierto que hay algunos que también podrían ser complejos. Por ejemplo, una persona supongamos una persona que decide no seguir, qué sé yo, comiendo, decide no seguir tomando agua, en estricto rigor es un sistema que se está cerrando, ¿cierto? Quizá probablemente respire, al menos, ¿cierto? Va a respirar, pero si decide no tomar agua y si decide no comer, obviamente que cada vez más su interacción con el medio empieza a ser más baja, se empieza a cerrar. Y en el extremo, ¿cierto? Los sistemas cerrados, y eso le pasa a cualquier sistema cerrado, de ahí el tema de teoría general del sistema, que las cosas que nosotros sabemos del sistema se aplican a todo. Mientras más cerrado esté, menos interactúa con el medio, empieza a depender solamente de los recursos propios, y si, por ejemplo, en este cuerpo no puede generar alimento, no puede generar energía, o autogenerarla, o conseguirla él solo, ¿cierto? Sin interactuar con el medio, naturalmente el estado que va a ocurrir con ese sistema es que se va a tender a morir. Los sistemas, ¿cierto? Como vimos recién, entonces pueden dividirse entre sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas abiertos interactúan permanentemente con el medio. Los sistemas, como dijimos, son partes que se integran, que interactúan entre sí y que por lo tanto hacen que sea distinto que las partes por separado. Esa energía, esa forma de interacción específica que ordena las partes dentro de un sistema es lo que a veces se denomina también como sinergia o sinergia, que es como esta energía que los aglutina y que los ordena de una cierta manera. La tendencia natural de los sistemas, de cualquier sistema abierto o cerrado, es el desorden. Y esto está producido por una fuerza natural que tienen todos los sistemas, que es la entropía. La entropía hace que, por ejemplo, en el caso de un ladrillo, en el tiempo, producto de la entropía, ¿cierto? La entropía que le generan, que sea la humedad del entorno, o distintas cosas, los terremotos, lo que fuere, ¿cierto? Hacen que se empiece poco a poco a desintegrar y que las partes de ese sistema, de la arcilla, ¿cierto? Se empieza a volver arcilla, a tierra, y al final el estado más probable de un sistema es el de mínimo energía o el de máximo desorden, de alguna manera, y en el caso de un ladrillo, ¿cierto? Va a ser un poco de arcilla, un montón de arcilla. Lo mismo pasa con las organizaciones sociales. Por ejemplo, un club de fútbol amateur, ¿cierto? De barrio, se forma, se juntan todos, están todos muy entusiasmados, se le asignan tareas a las distintas personas para empujar este club, etcétera. Pero si no se les sigue inyectando energía, si por ejemplo los fundadores empiezan a decaer o empiezan a enfermarse o se aburren y no surge otra gente con esa misma energía, con ese mismo ímpetu, lo más probable es que a poco se empiezan a ir gente, se empieza a ir, y muchos de los clubes empiezan a desaparecer. Parten muy bien, pero desaparecen. Y solamente son algunos los que se mantienen en el tiempo, entre otras cosas porque se le ha seguido metiendo energía a través del tiempo. Otra característica importante que tienen los sistemas es que existe un fenómeno que se llama recursividad. ¿Qué significa recursividad? Significa que los sistemas tienen partes, están compuestos por partes que a su vez son otros sistemas. Esas partes se le van a llamar subsistemas. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas, nosotros tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema digestivo, ¿cierto? Sistema respiratorio, entre otros. Y a su vez nosotros como personas somos miembros pertenecemos a un suprasistema, al entorno en que estamos. A veces desde un punto de vista social pertenecemos a la comunidad, desde un punto biológico pertenecemos a la naturaleza donde nos toca vivir. Entonces todos los sistemas pertenecen a
suprasistemas y a su vez los sistemas tienen subsistemas. Y muchas de las características que le pasan al sistema le van a pasar después a los subsistemas y viceversa. ¿Ya? Ese es otro principio importante de la teoría general del sistema. Una manera de graficar un sistema abierto, en este caso, es este mono que aparece, esa figura que aparece aquí. Si ustedes se fijan, normalmente uno describe un sistema a través de un sistema abierto, de una corriente de entrada, que es la que aparece ahí a la izquierda, ¿cierto? Que entran recursos, energía, información, entran a esto azul al medio que dice sistema u organización. Ahí estamos representando a una organización como sistema, ¿cierto? Donde se producen normalmente procesos de transformación al interior. Ahí se produce la transformación. Los insumos se transforman, por ejemplo, en productos, se transforman en servicios. Aquí estamos graficando esto que hablábamos recién, de que hay subsistemas, ¿cierto? El sistema de organización está compuesto por subsistemas y a su vez los subsistemas tienen componentes u otros subsistemas y así sucesivamente. Esta transformación que uno hace de los insumos, de lo que recibe del medio, a través del proceso de transformación interno, se va a después exportar al medio a través de una corriente de salida. Por ejemplo, productos, servicios, otra energía, innovación, otra información. Y normalmente en estos sistemas abiertos va a haber una corriente de retroalimentación o feedback. Por ejemplo, en algunos casos va a ser que los clientes les van a seguir comprando a la empresa, van a pagarle plata o recursos, ¿cierto? Y que esa plata o recursos lo van a poder reinvertirlo o reusar el sistema en comprar nuevos insumos para seguir produciendo, ¿cierto? Otras veces la retroalimentación no va a ser solamente material, sino que puede ser de información. Por ejemplo, los clientes pueden decir que están muy contentos, muy satisfechos con los productos que están recibiendo, y eso no solamente va a ayudar a la empresa, sino que va a reafirmar que siga haciendo esas cosas. O al revés, el feedback puede ser más bien negativo constructivo, ¿cierto? Que si bien los productos están razonables, hay algunas cosas que no están funcionando tan bien y que es necesario mejorar, ¿ya? Aquí en este esquema también aparece, fíjense, hay una palabrita que dice frontera. Normalmente eso lo habíamos visto cuando la organización, los sistemas tienen una cierta frontera, llegan hasta un cierto límite. Ahí es donde de alguna manera empiezan a interactuar con el medio. En este caso hemos identificado dos tipos de medios, el entorno directo o específico, que está como en celeste ahí, y además el entorno general o macroentorno también se denomina. El entorno celeste, en el caso de las organizaciones, que nosotros nos vamos a preocupar fundamentalmente, que son más bien las empresas, organizaciones relacionadas con lo más comercial, ¿cierto? Ahí pueden ver algunos actores con los cuales las organizaciones o los sistemas van a interactuar. Por ejemplo, con los clientes, ya lo mencionamos recién, con los trabajadores, con los competidores, con proveedores. Son de los principales actores que la empresa como sistema, ¿cierto?, requiere, por ejemplo, para incorporar insumos o para incorporar mano de obra, ¿cierto?, para incorporar inteligencia e información, lo requieren incorporar de estos actores, ¿ya? Y por eso se denominan los actores más internos o forman parte del entorno específico. Pero también hay algunos otros un poquito más lejanos, que son, por ejemplo, grupos de interés. Por ejemplo, la comunidad, una fábrica que está, por ejemplo, en Casablanca, supongamos, en la comuna de Casablanca, en Chile. Bueno, obviamente que no es lo mismo que una fábrica que esté en la comuna de Quilicura, que está al borde de Santiago, ¿cierto? Las realidades son distintas, el impacto que tienen, por ejemplo, en el trabajo, en la empresa, en la polución, va a ser diferente. Y en el caso de la fábrica en Casablanca, obviamente que los más interesados en que esa fábrica, por ejemplo, no contamine o genere trabajo, van a ser las comunidades de ahí mismo de Casablanca. Entonces van a haber grupos de interés que son específicos a cada empresa, a cada organización o sistema en particular. Otra cosa que puede afectar y que más directamente en el entorno también específico son las regulaciones específicas que tenga una determinada industria. Por ejemplo, si yo soy una empresa bancaria, obviamente tengo las regulaciones que establecen la autoridad económica, la Comisión Financiera, el Banco Central, etcétera, que me impactan. Si es que yo soy una fábrica de alimentos, las resoluciones del Ministerio de Salud o del Instituto de Salud Pública pueden ser importantes y yo los tengo que considerar.
Eso va a estar justo en el borde entre el entorno específico y directo y el macroentorno. En el macroentorno entra la economía en general, la regulación en general, las leyes en general en que esté uno funcionando, la tecnología, las tendencias que existan, por ejemplo, en lo sociocultural, también puede influir en estos sistemas. ¿Ya? Un par de últimas cosas relacionadas a la teoría general del sistema. Los sistemas viables son pocos, no todos son sistemas viables. De hecho, si ustedes se fijan, nosotros como humanos tenemos una viabilidad limitada. Obviamente cada uno de nosotros queremos ser lo más viables posible, pero estamos acotados por nuestra propia realidad y algunos vivirán, que sé, 80 años, que es la esperanza de vida actual, 80 y tantos años, algunos viven un poco menos, otros vivirán un poco más, se ha ido esto expandiendo, pero claro, no hay gente que todavía viva 150 años o 200 años, quizás en el futuro eso sea así, pero por el momento incluso ahí va a haber una viabilidad limitada. Todos los sistemas luchamos por tratar de aumentar esa viabilidad, por sobrevivir, por inyectarle orden a una y entropía, por cuidarse, por ejemplo, en el caso de las personas, la salud, en el caso de las organizaciones, de mantener esa cohesión, de mantener esa energía interna, de modo de que la organización siga funcionando eficientemente. Ahora, interesantemente, en el caso de las organizaciones, hay unos autores que había mencionado anteriormente, Katz y Kahn, que han identificado desde la perspectiva de la teoría de sistemas unos subsistemas que tienen que estar presentes en las organizaciones para que éstas mejoren o aumenten su posibilidad de sobrevivir y por lo tanto su viabilidad. Y estos subsistemas necesarios son estos 5 que aparecen ahí listados. El sistema de transformación, que es el que se dedica de alguna manera a transformar los insumos en productos, ¿cierto? Los sistemas de apoyo, que son los que de alguna manera se contactan con el medio para traer los insumos o para colocar los productos. Por ejemplo, en este caso serían el área de logística de entrada, el área de compra, o por el lado del apoyo a la salida sería el área de marketing, el área comercial, el área de venta, ¿cierto? Hay otro subsistema que se encarga de la mantención, y la mantención de alguna manera busca retener a las partes que no se salgan o mantenerlas físicamente, por ejemplo, que las máquinas sigan funcionando, el hacerles mantención, o que las personas que son claves sigan aprendiendo o mejoren y no se vayan ante mejores ofertas. Entonces, por ejemplo, parte de las áreas de mantención de la empresa o parte de las áreas de gestión de personas, recursos humanos, de alguna manera representan los subsistemas de mantención. También está el sistema de adaptación. El sistema de adaptación es muy importante porque de alguna manera es el que coge o recoge los insumos externos, la información de, por ejemplo, los cambios en tendencia o los cambios en los gustos de los consumidores o los cambios en tecnología, de modo de incorporarlas dentro del funcionamiento de la organización y hacer cambios necesarios y adaptarse a las necesidades del entorno. Ahora, fíjense que ahí hay un conflicto, porque a lo mejor los de mantención quieren mantener a la gente y en cambio otros quieren renovarlo. Algunos quieren mantener a los empleados antiguos, más tradicionales y buenos, y el subsistema de adaptación a lo mejor en algunos casos va a querer reemplazarlo por otros que traigan nuevas ideas. Bueno, siempre van a haber de alguna manera algunos conflictos, porque cada uno de los subsistemas quiere de alguna manera maximizar su función especial, y por lo tanto por eso surge la necesidad de un quinto subsistema que tiene que ver justamente con la administración también, que es el subsistema de dirección, que el objetivo central del subsistema de dirección es justamente de alguna manera conciliar a estas distintas partes. Alguna gente dice que el objetivo del subsistema de dirección es suboptimizar a las partes de modo de optimizar al todo. O sea, de alguna manera no hacer que cada una de las partes maximice lo que ellos están haciendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el todo, o sea, que la organización completa sea la que se vea de alguna manera maximizada en sus objetivos. Bueno, este es un enfoque muy importante, lo vamos a ver relativamente rápido, pero constantemente nosotros vamos a hacer referencia, y se hace referencia en el ámbito de la administración, de considerar a las empresas como sistemas, como parte de un entorno, como estar integrados por otras partes, y eso es muy, muy importante, porque eso significa que si es que uno actúa en una organización y actúa, supongamos, sobre una parte, el efecto no va a ser solamente en esa parte individual, el efecto va a ser en esa parte y en las interacciones que tiene esa parte con las demás. Por lo tanto, uno siempre cuando está interviniendo en una organización, administrando una organización, debe considerar esto. Bien, me paso entonces al segundo grupo de teorías que también es bien utilizado y se utiliza mucho, probablemente algunos de ustedes incluso las conocen, producto de sus conocimientos de economía, ¿cierto? Que son los enfoques y teorías económicas de la firma. Aquí voy a mencionar tres
que durante probablemente todo lo que es el estudio de la administración van a estar apareciendo constantemente. La primera es la teoría de la firma o la teoría de la empresa que se ve en Introducción a la Economía. Cuando ustedes ven teoría de la oferta, cuando están viendo cómo se genera la oferta en los mercados, o sea, por ejemplo, cómo se genera la oferta en el mercado del pan, cómo surgen las panaderías y por lo tanto cómo surge la oferta completa en la industria del pan, bueno, uno tiene que explicar cómo surgen o cómo funcionan cada una de estas panaderías. Y en general los supuestos que se utilizan ahí son bastante simples. El objetivo es distinto, no es entender cómo funciona la organización, sino que más bien cómo se genera esta oferta total, ¿ya? Entonces, por eso que el objetivo de esa teoría de la firma económica, que se usa mucho, es bien acotado y en general no tiene mucho uso para efectos de lo que nosotros en la administración vamos a utilizar. Tiene algunos, pero sus usos son limitados. Un supuesto básico es que las empresas producen en base a una función de producción que está basada normalmente en dos grandes tipos de insumos. Uno que es el capital. En el capital entra desde la maquinaria, la tecnología, conocimiento, obviamente el dinero, los recursos financieros y otros materiales. Y el L, que en este caso es labor, o en este caso recurso humano o mano de obra, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el insumo de horas de hombre, de inteligencia de las personas que hacen que las empresas funcionen para que produzcan algo. Y esa producción va a depender de una función de producción, que normalmente en economía se utiliza alguna función matemática para representar, por ejemplo, cuánto se produce de Y, por ejemplo, pan, en función de las cantidades de K y las cantidades de L. Supuestos importantes que la tecnología está dada y que la información es conocida, tecnología es dada y conocida por todos y por lo tanto todos tienen acceso a esto. Lo que, como sabemos, en el mundo real no necesariamente es así. Producto que esto, como digo, su uso está más orientado a determinar cómo surge la oferta dentro de una industria, ¿cierto? Por lo tanto, es el agregado de muchas firmas pequeñitas o muchas empresas pequeñitas, es que no es tan útil o menos útil para entender cómo funcionan las organizaciones. Entonces, la gente en economía ha generado dos teorías muy importantes que buscan un poco más esta última explicación, que buscan de alguna manera entender cómo funcionan las organizaciones o por qué surgen más o menos empresas. La primera de ellas es la teoría de costo de transacción, que sus principales autores son Coase, en el año 38 o por ahí, y Williamson, que mencionamos en la cápsula de la historia de la administración, que es más reciente, que hizo una adaptación de Coase y que le ha hecho de alguna manera estar más presente aún, y que básicamente la teoría de costo de transacción lo que señala o ayuda a explicar dos grandes cosas. Una, por qué surgen las organizaciones y la otra es hasta dónde crecen o cuál es el límite de las organizaciones. También permite entender un poquito más de cómo funcionan, pero los dos primeros son muy importantes. O sea, básicamente lo que se dice es que las firmas surgen como una alternativa al mercado. O sea, si los mercados funcionaran perfecto, en estricto rigor, casi que no se necesitarían organizaciones. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si ustedes quisieran zapatillas, los mercados funcionaran perfecto, ustedes podrían comprar cada uno de los distintos componentes o transacciones que se necesitan para hacer una zapatilla. Ustedes podrían contratar a alguien que se encargara de coser, podrían comprar las gomas, podrían comprar las distintas partes de la zapatilla, podrían contratar a alguien que estampara la zapatilla y todo eso hacerlo de manera tan rápida, tan eficiente que casi no habría una ventaja de una empresa de hacerlo. Pero como ustedes saben, eso no es así. Y se imagina ustedes organizando la producción de sus propias zapatillas, sería primero muy costoso porque tendrían que interactuar con muchos actores, obtener información de distintos mercados, preocuparse de muchas cosas y a lo mejor, incluso si lo hicieran todo esto bien, no estaría seguro que el resultado final fuera bueno. Como eso no está perfecto, entonces hay ventajas para que parte de estas transacciones se organicen al interior de una empresa. ¿Por qué? Porque a veces hay beneficios de escala, ¿cierto? Porque yo puedo agrupar transacciones, puedo comprar, por ejemplo, obviamente me van a hacer un precio mejor si es que yo compro todo las telas o compro los materiales de manera agregada, que si yo los compro de manera individual, entonces voy a tener ventajas en costo ahí. Yo voy a poder contratar gente especializada para hacer muchas zapatillas y no va a ser una sola.
Entonces, van a haber muchas ventajas que van a hacer de que de alguna manera, por la especialización o por volumen o por escala o por otras, ¿cierto? La empresa va a obtener algunas contratos, digamos, va a poder conseguir algunos precios más baratos que haciéndolo directamente en el mercado como para cualquier persona. Entonces, mientras, si eso es así, es lo que normalmente ocurre, hay razones de ser para que surjan, por ejemplo, las empresas de zapatillas, que surjan las empresas de alimentos, que surjan los restaurantes, que surjan las empresas de limpieza. Fíjense, por ejemplo, que antes las empresas de alimentos casi no existían mucho, solamente existían para los viajes o para los viajeros. La gente no necesariamente iba a consumir, pero cada vez más, incluso hoy día, ¿cierto? Existen, a veces hay gente que dice, bueno, mejor me conviene más ir a comprar yo mi comida, que sé yo, al supermercado, o comprarlo en un almacencito, o pasar a comer en un restaurancito cerca de mi casa. Me puede costar más barato a mí, que vivo solo, ¿cierto? Que a lo mejor para hacer estas preparaciones, si yo considero el tiempo, etcétera, para mí en mi casa, porque voy a gastar demasiado tiempo y al final a lo mejor hasta me sale más caro. Entre otras cosas porque tengo que comprar menos cantidades, tengo que ir más veces, o me cobran más caro, etcétera. Entonces, en muchas de estas situaciones, los costos de transacción van a ser muy altos, ¿cierto? Entonces, para hacerlo todo en el mercado, y ahí la empresa la organización va a tener ventajas y va a dedicarse a hacer esto. Y es por eso que surgen empresas de automóvil, la mayoría de las empresas que uno ve. Cuando las empresas empiezan a ponerse muy costosas, muy burocráticas, muy ineficientes, muy, digamos, no tan fuertes, ¿cierto? En términos de ser eficiente en costo, ¿qué es lo que empieza a pasar? Las empresas empiezan a disminuir su tamaño y empiezan a sacar algunas cosas que se hacían antes en la organización. El ejemplo más típico de esto, por ejemplo, es el caso de la limpieza. Antes, dentro de las organizaciones al interior de la organización habían equipos de limpieza. Pero cada vez más eso no se justifica porque yo puedo contratar, la empresa puede contratar el servicio de limpieza afuera. Hay empresas que se dedican a esto y lo hacen de mejor manera que incluso las personas que estaban adentro. Entonces empieza a haber un mercado que funciona mejor, eficientemente, y la empresa empieza de alguna manera a disminuir su tamaño y a dedicarse solamente a las cosas más centrales. Por ejemplo, los hospitales que tercerizan la parte de limpieza, y todo lo que es, que sea la cirugía, el tratamiento, todas esas partes lo hacen internamente con gente de ellos, ¿ya? Esa es la teoría de los costos de transacción, que tiene más aplicaciones de lo que estamos viendo, pero es una teoría importante. La otra es la teoría de agencia, que tienen como de alguna manera puntos comunes con la teoría de costo de transacción. Ven también a las empresas como conjuntos o nexos de contrato, ¿cierto? Que se producen, que se generan para producir algún producto o servicio determinado. Ahora, el foco central de la teoría de agencia es distinguir de que en estos contratos, por llamarlo así, hay distintos roles, y al menos hay dos roles que son principales. Uno que es el de la propiedad, el del dueño, el que de alguna manera está corriendo el riesgo con su inversión, a ese se le llama el principal, ¿cierto? O el propietario, ¿cierto? Y los demás, todos los demás son incluso la administración, porque el administrador, supongo que yo soy el empresario, yo contrato, aquí sea un gerente general o un ingeniero comercial de la facultad, lo contrato como el administrador, la administradora de mi empresa. Esa persona igual no necesariamente va a tener los mismos objetivos que tengo yo como emprendedor de esa empresa. Entonces, producto de que esa persona va a ser maximizadora igual que yo, pero tiene objetivos distintos, siempre puede existir o va a poder existir una diferencia entre lo que ella considera que es lo correcto y lo que yo considero que es lo correcto. Entonces, en la medida que yo, como propietario, siempre que existe un propietario que de alguna manera delega las decisiones en terceros, incluyendo los administradores, en los trabajadores, etcétera, ¿cierto? Yo o en otras personas que yo contrato, va a poder existir este conflicto. Y para resolver eso no se resuelve así como por arte de magia o por la bondad de las personas, o no se resuelve así como espontáneamente. Para eso tengo que invertir recursos, y por lo tanto tiene costos el realizar esto. Una manera de resolverlo es controlando. O sea, yo le doy ciertas instrucciones, le doy ciertas tareas en este caso a la gente, a las personas que trabajan conmigo, pero para chequear que eso ocurra o no, yo voy a tener que controlarlo. Pero el control no es gratuito, porque yo como emprendedor voy a tener que destinar tiempo para ello, tiempo que podría estar destinando a otra cosa, por lo tanto es costoso.
Otra manera de resolver eso es estableciendo contratos muy buenos, así que quede muy claro, especificado qué es lo que se tiene que hacer. Pero todos sabemos que hasta los contratos más completos igual tienen pueden tener alguna falla y alguien le va a encontrar la manera de saltárselo si lo quisiere. Es otra manera. Y además establecer contratos muy completos es algo caro. Una mejor alternativa, o no una mejor, una alternativa adicional, que es la que se usa mucho, se recomienda mucho, es el uso de los incentivos. Entonces, en vez de controlar o en vez de hacer contratos tan definidos, otra alternativa es que hayan incentivos que alineen de alguna manera, ¿cierto?, los objetivos del agente, en este caso, y el propietario. Entonces, en vez de, por ejemplo, en vez de que la gente tenga un sueldo fijo, yo le puedo determinar un sueldo basado en las utilidades que genera la empresa o las ventas que genera la empresa. Entonces, así alineo que el agente de alguna manera se comporte consistentemente con lo que yo como propietario quisiera tener, ¿ya? Estos enfoques en general enfatizan, ¿cierto?, el tema de los costos y el tema de los incentivos en el comportamiento de las organizaciones. Entonces, los costos, el sacrificio de recursos, los costos de coordinación no son gratis, no es automático, hay que invertir en ello. Y eso algunas veces es una solución, bueno, a veces no hay otra manera que ejercer control, que de alguna manera chequear, verificar, supervisar. Muchas veces es necesario hacerlo de todas maneras. Pero otra manera que pueda ayudar a coordinar, que pueda ayudar a facilitar este proceso y que no sea tan oneroso la coordinación, es generar incentivos, ¿cierto? Incentivos que, como los que mencionaba anteriormente, asociados con las ventas, asociados con bonos, etcétera. Normalmente los incentivos y estos costos están determinados por precios, ¿ya? Los precios son de alguna manera incentivos. Si es que sube un precio, obviamente los que fabrican ese bien van a estar incentivados a producir más de ese bien. Si es que baja un precio, los que hacen ese bien van a tener menos incentivo de hacerlo o de hacer una determinada conducta. Entonces los precios, los valores económicos o los salarios o los cobros, ¿cierto?, tienen un rol muy importante y los enfoques económicos tienden a enfatizar cómo se fijan esos precios internos o externos, cómo se fijan los salarios, si hay competencia o no hay competencia, si son más ineficientes o eficientes, si es que hay grupos de interés que de alguna manera pueden ejercer fuerza y cobrar un precio exagerado sin que esto corresponda con lo del mercado y sin tener a los consumidores u otros stakeholders en su mirada, etc. O sea, lo otro importante es que los administradores tienen un rol para fomentar que estos precios e incentivos sean correctos, lo más correctos posible, o chequear o tratar de eliminar problemas que existan, precios de transferencia, por ejemplo, incorrectos. Y además, bueno, siempre estar atento a cuán diferentes son los objetivos que tienen las partes, a tratar de establecer mejores contratos y mejores incentivos para los que conforman una organización. Bien, un tercer tipo de enfoque le da un rol muy importante a estos dos componentes que la teoría económica había mencionado. ¿Se acuerdan que la teoría económica mencionaba el capital y el trabajo? Pero lo hace en términos muy amplios, ¿cierto? Entonces los enfoques sociotécnicos, como su nombre lo menciona, enfatizan el aspecto social del trabajo, o sea, toda la parte humana de alguna manera de la organización es más que solamente el factor de trabajo, porque obviamente las personas contribuyen con su mano de obra, contribuyen con su inteligencia, contribuyen con su competencia para hacer cosas o para producir cosas, pero también interactúan socialmente como personas dentro de esta organización y se dan relaciones que son obviamente más funcionales o más relacionadas con el trabajo, pero también se dan otro tipo de relaciones que de alguna manera conforman una parte social de la organización muy importante de las empresas. Por otro lado, está el K que es el capital, la tecnología, los elementos más materiales que de alguna manera sirven para producir bienes y servicios. Y entonces el enfoque sociotécnico ve
primero, la interacción al interior del componente social, pero además se da cuenta que este componente social tiene que interactuar con el componente técnico. Entonces yo puedo tener un componente social que está muy adaptado, por ejemplo, a un componente técnico. Supongamos, tenemos una panadería que funciona artesanalmente, que hacen todo muy artesanalmente, con hornos pequeños, todo en producciones más bien pequeñitas, como muy artesanal, y donde hay mucho vínculo entre los que participan en esa panadería. Pero supongamos que el dueño de alguna manera dice, bueno, nos está yendo muy bien y queremos ampliar nuestra venta y nuestra producción, y para eso necesitamos incorporar nuevos hornos, nuevas de máquinas que nos permiten amasar o preparar mayores cantidades de masa, mayores cantidades de pan. Entonces fíjense cómo ahí cambia el sistema tecnológico. El sistema tecnológico que había antes era más sencillo, más artesanal. Ahora pasa a ser un poco más industrial. Y eso, aparte de incluir de las demandas que significa en términos de saber operar, aprender a operar estas máquinas, que es una parte importante, también influye en el componente social de interacción, ya no del trabajo, sino que interacción en general en el proceso de producción de este pan. Entonces, puede que se produzca fácilmente esta adaptación, o puede ser que sea necesario intervenir, o sea, incluso puede ser necesario que se incorporen nuevos roles o personas, o se le incorpore capacitación, de modo que este ajuste entre el sistema social y el sistema tecnológico sea más productivo y genere menos ruido, menos problemas. Entonces, muchas veces en las organizaciones hay cambios tecnológicos, hay nuevas tecnologías que se tienen que incorporar sobre un sistema social que ya existe. Cada vez que yo hago eso, ¿cierto? Va a haber un impacto en la productividad y en la producción que genere esa empresa o esa organización. Y en los enfoques sociotécnicos tienden a enfatizar esto. Un cuarto enfoque muy importante, yo mencionaba en la historia de los enfoques de administración el rol de Max Weber. Max Weber es quizás el creador del pensamiento estructural o de la teoría de estructuras dentro de las organizaciones, y en estricto rigor él fue el que creó el concepto de burocracia. Normalmente la estructura está vinculada a burocracia, y a diferencia de lo que la gente piensa, la burocracia es propuesta por Max Weber como una gran solución para resolver los problemas de eficiencia y tratar de darle impersonalidad a las organizaciones. Como ustedes se podrán imaginar, si bien en el mundo de hoy día todavía los problemas de inequidad existen, pero tienden a ser menores que los que habían antes. Antes el pertenecer al grupo de los nobles o el pertenecer a un grupo de élite era incluso más elitista de lo que es ahora, y por lo tanto existían estos problemas de que al interior de las organizaciones habían favoritismo, ya sea por tema familiar, por amistad, por grupo político, por lo que fuere, y para evitar esa inequidad y darle más impersonalidad a esto y que las decisiones fueran lo más racionales posible, es que se crean estas descripciones de cargo y se crean estas burocracias, de modo de que uno no le tenga que responder al amigo, sino que solamente le tenga que responder a la persona que es superior jerárquica o la que tiene de alguna manera autoridad formal sobre las actividades que uno hace. Entonces eso de alguna manera despersonaliza el asunto y la autoridad viene del cargo, no viene de la persona. ¿Ya? Ese es como el objetivo, uno de los objetivos principales de Max Weber. Y el otro objetivo es que si es que yo garantizo que las mejores personas están en los cargos que corresponden, es como que todas las partes de una máquina estuvieran bien colocadas y no hay partes que no corresponderían ahí. Entonces, al despersonalizarlo, al sacarlo de la amistad, de la familia, de ese tipo de cosas, voy a poner las personas por su mérito, de alguna manera por sus cualidades, en las labores que corresponden. Y al hacer eso, naturalmente la empresa, o el supuesto detrás, es que la empresa o la organización va a aumentar su producción, va a mejorar su eficiencia y va a producir más, lo que va a ser beneficioso para la empresa, para el país, para la sociedad como un todo. Entonces, en el fondo es tratar de crear la burocracia, es tratar de crear una máquina, ¿sí? Una máquina ideal que funcione de la mejor manera para producir un determinado bien o servicio. ¿Cuál ha sido uno de los problemas típicos que tiene la burocracia? Es que
mucha gente lo ve, bueno, son muchos trámites, tiene muchos procesos. Claro, todos esos trámites y todos esos procesos fueron diseñados para justamente evitar lo impersonal, evitar que, por ejemplo, un cliente que llegue con una preocupación especial y que es amigo de alguien de la empresa, lo traten más rápido, lo atiendan más rápido que el misma persona que a lo mejor no tiene un amigo en la empresa. ¿Ya? Ese es como el objetivo, que existan procesos, procedimientos, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema que tienen muchas veces las organizaciones? Es que fueron diseñadas para un determinado ambiente o para una determinada tecnología. Y claro, cuando Weber creó esto a inicios del siglo anterior y a fines del siglo preanterior, ¿cierto? Las tecnologías avanzaban, pero no tanto como han avanzado ahora. Los entornos cambiaban, pero no tanto como ahora. La economía no era globalizada ni abierta como lo es ahora, de la misma manera al menos, ¿cierto? No había tanta, por ejemplo, movilidad de recursos, etcétera. Por lo tanto, ese factor externo era bastante menor en su efecto y por lo tanto la necesidad de adaptación o de cambio en estos procesos, estos procedimientos no eran tan requeridos como ahora. O sea, ahora, si es que uno no adapta estos procedimientos, no cambia los cargos, no está constantemente revisando esto, puede quedarse con organizaciones que son un poquito anticuadas, con procedimientos que ya no son necesarios y que cualquier persona normal cuando los ve dice, bueno, ¿por qué están haciéndolo de esta manera cuando se podría hacer mucho más fácil de otra? Y eso es lo que a veces uno considera como burocrático, o que tiene muchos pasos, o que hay muchas personas involucradas, etcétera. Pero en sí no es que tenga que ser así. En sí la idea es hacer los procedimientos y los cargos que sean más adecuados para llevar a cabo una tarea que una organización tiene. Entonces, algunas cosas que le permiten dar orden a la estructura, o sea, perdón, a la organización es la estructura. La estructura normalmente es presentada a través de un organigrama, que es como el que ustedes pueden ver ahí, donde normalmente hay varios niveles, ¿cierto? Fíjense que las estructuras normalmente, o los organigramas, tienen varios niveles, que son los niveles jerárquicos o de autoridad formal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la persona que está ahí en el cargo de dirección general tiene autoridad sobre lo que son gerentes de las distintas áreas, y los gerentes, por ejemplo, el gerente de ventas tiene autoridad sobre el ejecutivo de ventas o los ejecutivos de ventas que estén ahí. Entonces hay al menos 3 o 4 niveles que uno observa, niveles jerárquicos. Y además, fíjense que a nivel horizontal, si uno lo ve a lo largo, ¿cierto? También tienen diferenciación. O sea, eso significa que en cada una de esas gerencias hay tareas específicas, hay división de trabajo y hay especialización. Que también es una característica importante de cómo agrupar las tareas en cargos y unidades, ¿cierto? Que permitan fomentar la especialización. Entonces, fíjense que en este organigrama, ¿cierto? Se permite fácilmente desplegar y visualizar las 4 cosas que están mencionadas aquí en este punteo. Impersonalidad, neutralidad, ¿cierto? Porque cada una de las personas hace lo que le corresponde al cargo, o debiera hacer lo que le corresponde al cargo. Si los cargos están bien definidos o las áreas están bien definidas, eso permite eficiencia. También la eficiencia se enfatiza por esta división del trabajo y especialización. Hay una cierta jerarquía de autoridad, por lo tanto no hay dualidad de mando. Uno no tiene que responderle a distintas influencias, entre ellas influencias informales como, por ejemplo, amigos o familiares. Estamos hablando por lo menos desde el óptimo, del ideal. Y además hay un tema que es muy importante en la estructura, que eso a veces se olvida. La jerarquía involucra un concepto de responsabilidad y delegación. Uno puede delegar autoridad, es decir, yo como director general le puedo delegar al gerente de ventas el que él esté encargado de las ventas y vea cómo maneja las ventas. Pero yo delego la autoridad, o sea, le delego en él la autoridad de manejar esos recursos. Por lo tanto, yo no tengo que ir a meterme con los vendedores, no tengo que ir a dirigir a los vendedores para que ocurran las ventas. Eso lo va a hacer el gerente de venta en base a la autoridad delegada. Pero si es que las ventas le van mal, eso no va a ser responsabilidad solo del gerente de venta, porque el director general también tiene responsabilidad, porque la responsabilidad no se delega. Y por lo tanto el director general tiene responsabilidad por el funcionamiento general de la empresa. Y por lo tanto si las ventas empiezan a caer y persistentemente caen, no pasa nada, él no va a poder decirle al directorio, no, es que la culpa es del gerente de ventas.
Al principio sí, probablemente, y probablemente le van a decir, bueno, haga algo con el gerente de venta, o mejore eso, o intervenga, o qué sé yo. Pero si persistentemente esa es la respuesta, le van a decir, bueno, la de responsabilidad no se delega. Usted es responsable general de la compañía, usted puede hacer lo que quiera con la gerencia de venta, puede reestructurarla, cambiarla, puede hacerse usted cargo. Por lo tanto, la responsabilidad no se delega. ¿Ya? A veces muchas autoridades y mucha gente no entiende esto. Cuando yo delego, no estoy delegando responsabilidad, estoy delegando solamente autoridad. Bueno, un último punto que es importante mencionar es que para efectos de que funcionen bien las estructuras, estas estructuras deberían diseñarse y por lo tanto las organizaciones deberían diseñarse contingentemente, o sea, en consideración a las características del medio, de la tecnología que yo estoy utilizando y también de las personas, un poco lo que decía el enfoque sociotécnico, ¿cierto? En la medida que yo considere lo que pasa en el medio, la tecnología y las personas que yo tengo, las que yo puedo conseguir, yo voy a poder hacer una estructura que sea mejor. Y es por eso que normalmente en la tarea regular de los administradores está el hacer ajustes, pequeños ajustes, cambios, a veces grandes cambios en la estructura de las empresas en que a uno le toca laborar. Bueno, un enfoque interesante que ha cobrado fuerza en el último tiempo, que se ha puesto de moda quizás en los años 80, pero lleva más tiempo aún. Ahora último, incluso ha cobrado más por este tema de la responsabilidad social y de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo veremos en un capítulo particular. Está el enfoque de los stakeholders o de los públicos, ¿cierto? O los grupos de interés. En general yo prefiero mencionar los stakeholders porque así como se denomina también en el mundo. Stakeholders son estos grupos de interés, son estos públicos con los cuales la empresa se relaciona y a los cuales de alguna manera tiene que buscar satisfacer o satisfacer de alguna manera de modo de mantenerse sostenible en el tiempo. ¿Ah? Entonces, antes el foco principal era en los clientes y en los dueños, o sea, en la medida que los dueños para que los clientes estuvieran satisfechos, la compañía vendía, y si la compañía vendía generaba utilidad y los dueños estaban contentos. Esa era como una lógica tradicional. Ahora se ha complejizado porque se dice, bueno, eso es cierto, pero si los managers, si los empleados no están contentos, no están satisfechos, bueno, eso les afecta a la sostenibilidad porque de alguna manera o ellos van a reclamar o ellos se van a terminar yendo. Y si se termina yendo gente buena de la organización, la sostenibilidad de esa empresa va a ser peor. Y esos son los stakeholders internos, pero también hay otros externos, como por ejemplo los proveedores. Si es que uno no trata bien a los proveedores o no logra establecer relaciones con los proveedores, bueno, van a ser menos proclives a entregarme los insumos que yo necesito. Lo mismo con el resto de la sociedad, con los pueblos en que uno está ubicado, las ciudades, con el gobierno. Los gobiernos se pueden molestar o pueden enojarse, o las sociedades pueden molestarse y pueden generar regulaciones que de alguna manera limiten o regulen, condicionen el funcionamiento de algunas organizaciones en función de cómo ellos han tratado a estos stakeholders externos. Y no solamente los clientes. ¿Ah? Ahora ahí hay un tema que hay que tener ojo, porque a veces estos otros stakeholders empiezan a cobrar más importancia y se olvida que los que pagan por todas estas cosas son unos clientes. Entonces a veces alguna gente piensa, no, es que esto hay que hacerlo a cualquier costo. Sí, pero es que alguien lo paga y la persona que paga finalmente normalmente es el cliente. Entonces ahí hay a veces, entre comillas, conflicto entre los distintos clientes, o sea, distintos públicos, que estos tienen que ser manejados. Y es parte de la labor que tienen que hacer ahora los administradores. Como ven, se ha complejizado por este asunto de los stakeholders y de los grupos de interés. Ahora, se ha complejizado en el sentido que han cobrado más relevancia, pero en la práctica siempre debió ser así. Lo que pasa es que ahora tienen quizás más visibilidad, aparecen más, el efecto puede ser más rápido y por eso que quizás existe como ese sentido mayor de urgencia. Pero en un sentido amplio, obviamente que si uno vive por ejemplo, tiene una fábrica, como decía antes, en Casablanca, y claro, y la gente está muy contenta porque da trabajo y además está contento los consumidores, pero empieza a contaminar, después de un tiempo, los mismos que trabajan ahí se van a dar cuenta que se le están echando a perder la vida a la gente, a sus familiares, a ellos mismos, y ellos mismos van a reclamar porque hay contaminación. Entonces,
si bien a lo mejor no estaba tan preponderante, en la práctica siempre la empresa debió haber considerado este aspecto de la, por ejemplo, en este caso la no contaminación, como parte de su forma de actuar para cumplir con los distintos stakeholders y asegurar su sostenibilidad y supervivencia en el tiempo. ¿Ya? Bueno, hay considerando entonces estos distintos enfoques, nosotros planteamos un enfoque integrador, que lo vamos a ver en otra cápsula, pero que de alguna manera considera varios de los aspectos que hemos mencionado hasta ahora. Consideran parte de la administración científica, consideran la burocracia, consideran los enfoques sociales o sociotécnicos, la tecnología, el rol que tienen de alguna manera las personas, ¿cierto? Y otros enfoques que vamos a ver que son los enfoques estratégicos, no lo hemos cubierto aquí especialmente porque vamos a dedicarle un poco de tiempo a eso. Y esto, entonces uno puede determinar que, siguiendo con la teoría de sistema, las empresas o las organizaciones pueden ser consideradas como la integración de al menos 6 S con un S como objetivo. Y a eso se le denomina el enfoque de las 7 S. ¿Cuáles son estas 6 S más la S de los objetivos? La S de la estructura, la S de la estrategia y los planes, la S de los sistemas y procesos, la S de las personas, que son en el fondo habilidades, skills y staff, la S de los valores compartidos, que es la cultura, la S de los estilos de gestión. Y esa combinación de 6 elementos o 6 subsistemas de alguna manera tienen que estar alineados para lograr conseguir estos objetivos superiores, objetivos que van obviamente con satisfacer a los clientes, pero también satisfacer a la sociedad como un todo. Y eso está reflejado en este modelo de las 7S Plus de las organizaciones Imagine, que veremos en más detalle en otra cápsula. Eso es por hoy día, que estén bien, nos vemos en la próxima.